O sea, una empresa es un negocio. En el sentido estricto, perder un colaborador también es un impacto económico para la empresa. El colaborador sabe que va a tener que recibir estas partes proporcionales que mencionas, la empresa sabe que las tiene que dar, pero ¿cuáles serían estos costos que no son visibles y que además hacen que las empresas puedan subestimar el impacto real de la rotación? Es obvio que además de lo económico, hay otras situaciones que tienes que considerar. Hay requerimientos especializados a partir de la demanda específica del puesto. Y hay un tema muy desmotivador dentro de todo esto. Te adicionaron trabajo, pero no te incrementaron el sueldo. Entonces, en este sentido, pues tienes un empleado desmotivado, que también la desmotivación tiene un impacto y un impacto económico también para la empresa. Bienvenidas a Impulsando el Mundo, un podcast de Civale. Yo soy Jimena Salas y hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces pasa desapercibido, pero que es muy importante, que es el costo invisible de perder talento. Para profundizar en este tema nos acompaña una experta que nos va a ayudar a entender cómo es que la retención es una estrategia clave para las empresas hoy en día. Nos acompaña Silvia Vadillo, maestra en educación y actualmente especializada en el área administrativa. Silvia, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues me da muchísimo gusto estar aquí. Ojalá podamos conversar sobre la importancia precisamente de retener a los colaboradores en las empresas, en las distintas organizaciones, porque bueno, pues es un capital muy importante, no solo para la industria, para la organización en general. Muchas gracias, Silvia. Justamente creo que este tema es muy importante y hoy en la mañana venía leyendo algunos datos donde decía que un estudio de Gallup comentaba que reemplazar a un colaborador, en específico un líder, podía costar hasta 200% de su sueldo anual y así significativamente, ¿no? O sea, un puesto a lo mejor un poco más bajo, el 80 y sucesivamente. ¿Cómo es que tú percibes que las empresas ven este tema, no? Porque a veces pensamos que solamente afecta a un área de recursos humanos, cuando en realidad, pues, afecta al negocio completo. Efectivamente, acabas de decir una palabra que es clave, es un negocio, o sea, una empresa es un negocio y en el sentido estricto, perder un colaborador también es un impacto económico para la empresa. Esto hace que, pues, aunque aparentemente sea algo sustituible, una persona se pueda sustituir por otra, requiere de un proceso muy complejo. Eh, el área correspondiente que vuelve a captar otro personal o otra persona para desempeñar un trabajo, pues sí hace una labor interesante, muy, muy importante, pero también hay otros factores que están inmersos, obviamente, en el desempeño, en la productividad de la propia empresa, ¿no? Oye, Silvia, ¿y cuál sería el primer costo que una empresa tendría, digamos, que asumir cuando una persona se va? No le quiero llamar renuncia porque pueden Mm. ser muchos factores independientemente a qué renuncie, ¿no? Como mencionábamos, la empresa es un negocio. El primer impacto es económico. Y esto porque por ley, quien se retira del trabajo, pues debe la empresa otorgarle un finiquito que dependerá de varios factores, ¿no? Unos de la antigüedad que tenga, del tiempo de días trabajados. También deberá de recibir una parte proporcional de su aguinaldo, dependiendo del mes en el que se retire. Una parte proporcional también de una prima vacacional, es decir, de los días de vacación que le correspondían, pero que no los tomó. Y también una parte que corresponde a la prima de antigüedad. Sumado todo esto, pues dependerá entonces del salario que perciba, del puesto que ocupe y del tiempo que haya estado en la empresa. Eso impacta definitivamente pues en el ámbito económico de la empresa y finalmente no es algo que recupere inmediato la empresa. Hay situaciones incluso en las que tienes que esperar a que la empresa económicamente recupere ese déficit con el que tuvo que finiquitar a su empleado y pasar un tiempo y luego recuperar la plaza. Algunos pasan años incluso en que no, la plaza queda desocupada. Y este sería un costo, digamos que el primer costo visible, ¿no? Porque
el colaborador sabe que va a tener que recibir em, estas partes proporcionales que mencionas, la empresa sabe que las tiene que dar, pero ¿cuáles serían estos costos que no son visibles y que además hacen que las empresas puedan subestimar el impacto real de la rotación? Es obvio que además de lo económico, hay otras situaciones que tienes que considerar. Hay, generalmente, cuando alguien viene a ocupar un nuevo espacio, pues requiere cierto adaptación, empezando por el espacio, por así decirlo, ¿no? Físicamente es un lugar que, pues, al cual se tiene que adaptar a las situaciones incluso de, pues, de mobiliario. Parece algo a lo mejor no tan importante, pero sí lo es, el equipo de trabajo que tiene, las herramientas con las que cuenta, etcétera. Para esa persona todo es novedoso. Entonces, requiere de un proceso de adaptación. Obviamente también hay procesos dentro del mismo espacio laboral, pues que indican las formas o las conductas a las cuales tiene que asumir también este trabajador como una experiencia nueva. Ujú. También hay posiblemente requerimientos, no posiblemente, hay requerimientos especializados a partir del, pues la demanda específica del puesto. Definitivamente va a tener un bagaje importante de conocimientos o habilidades que requiere el puesto en sí, pero hay otras especificaciones que también van a requerir un tiempo para que se establezcan. Justo tomando en cuenta estas especificaciones que mencionas, ¿qué tan difícil es que una empresa pueda recuperarse de la salida de un colaborador clave? Sobre todo este tipo de colaboradores, ¿no? Que sí son piezas claves en Mm. una empresa. Además del puesto, también se pierde experiencia y se pierde conocimiento. ¿Qué tan difícil es que se recupere? Es una situación bastante compleja porque existen empresas que se dedican incluso a reclutar personas con habilidades especializadas, ¿no? Ujú. Esto te habla de la importancia que tiene que haber en el reclutamiento de un perfil específico. Digamos que ahí son a lo mejor tal vez los menos, pero sí se requiere de una búsqueda especializada. En casos más comunes o más frecuentes, donde pues puedes ya tener incluso un número considerable de potenciales colaboradores que quieren acceder a ese puesto, pues requiere también un proceso bastante acucioso, ¿no? Tienes que estar considerando que quien se retira de ese espacio y va a ser ocupado por alguien nuevo, esa persona que se ha retirado de ese puesto ya llevaba un background que sumamente especializado, y no quiero decir que nadie, no es que nadie lo pueda hacer, la verdad es en el sentido estricto de aquellos detalles o de aquellas situaciones más, a veces hasta de sensibilidad por el tipo de trabajo que realices, tiene que ver a veces con un tema de una habilidad específica que hayas tenido que desarrollar y que no es que haya otro espacio donde la aprendas, sino es el lugar en situ donde ahí es donde realizas esta actividad de manera tan especializada. Entonces, cuando logras encontrar un perfil muy cercano a ese puesto que está desocupado, pues requiere todavía de que hagas un trabajo minucioso con ese nuevo colaborador y pueda llegar a alcanzar los estándares que previamente tenía quien se retira del espacio, ¿no? Sí, claro, hablamos no solamente del conocimiento, sino el tiempo que ya invirtió en conocer a la empresa, en aplicar sus conocimientos en los temas específicos de la empresa. O sea, hablamos como de un conocimiento diferente a la especialización que ya tiene en el área que cubra, ¿no? Totalmente. Y te agrego un poco en este sentido, porque incluso puede llegar personas que están, que no tienen una experiencia, no hay una experiencia laboral previa, pero pues digamos que cubren parte del perfil. Esto hace que pues incluso puedas tener a lo mejor un tiempo más prolongado de capacitación. Necesites no solamente encontrar que tiene el conocimiento adecuado para realizarlo,
sino que además requiere como de esa especificación, desarrollar una habilidad mucho más precisa para que eso se desarrolle pues en el nivel o en el estándar que se venía desarrollando previamente. Claro, y que justo un poco tocando como el tema de todo lo que puede desarrollar una persona en su puesto, todo lo que puede aportar, me gustaría un poco que habláramos de la productividad, los equipos y la cultura, ¿no? ¿Cómo es que impacta una renuncia al resto del equipo? Porque si bien hablábamos de costos invisibles, no solamente para el colaborador y para la empresa, al final hay un equipo que se queda, si es que el equipo dependía de la persona, pero hay veces que también hay equipos que aunque no dependan de la persona que se fue, pues sí era un apoyo, ¿no? ¿Cómo es que impacta en el resto del equipo y qué tan fácil es que esa carga también no termine siendo un desgaste o un burnout para el resto del equipo? Cuando alguien se retira de un espacio laboral, digo, en buenos términos, ¿no? Considerando que pues tiene otras opciones, otras alternativas, definitivamente hay dos cambios notables, ¿no? Uno a nivel emocional, que a veces no es tan perceptible o no se platica mucho o no nadie lo comenta, y el otro es laboral, ¿no? En términos de producción. El emocional es sumamente importante porque hay una descomposición grupal. Una parte, esa persona pues era parte de un todo. Esa persona estaba inmersa en un ambiente laboral en el cual incluye relaciones, apegos, emociones, haces rituales en tu trabajo, ¿no? Llevas a cabo actividades que tienen una idea de, pues, de congregarse. Ujú. Y es, digamos, un espacio ideal no solamente para desarrollar un trabajo, sino para relacionarte, porque al fin y al cabo son muchas horas las que permaneces en ese lugar. De tal manera que puedes ser más empático con uno que con otros, eso definitivamente, ¿no? Algunos se pueden apegar más a tu forma de ser, a tu comportamiento, a tus, digamos, expectativas que tienes incluso dentro del trabajo. Hay quienes se relacionan más que otros, de eso definitivamente, ¿no? Hay quienes incluso suelen decir que no van a ser amigos al trabajo, pero esto es una mentira, una gran mentira, ¿no? Sí haces bastantes relaciones y algunas muy firmes. Entonces, en este sentido, cuando la gente se retira, pues queda desmembrado el equipo, ¿no? Y eso puede llevar hasta un desánimo. O sea, realmente no es algo tan perceptible a simple vista, pero sí puedes entender que hay cierta inestabilidad. Te das cuenta si eres un líder que conoce a su equipo de trabajo, te das cuenta pues la afectación emocional que pudo haber provocado en el grupo, ¿no? Sí requieres también de un tiempo de volverte a adaptar, incluso cuando te adaptas a un nuevo miembro, a una nueva persona, ¿no? Y viene el otro impacto que también es algo que a veces no se nota de inmediato, pero que puede notarse incluso ya de mala manera o un efecto nocivo a largo plazo, que es una posible sobrecarga de trabajo, ¿no? Cuando alguien se retira y como te comentaba al principio, hay puestos que no se cubren inmediato. Esto implica que las acciones que se tienen que llevar a cabo para resolver estos proyectos que ya están echados a andar, para seguir una secuencia de procesos, etcétera, pues no se pueden detener. ¿Qué implica esto? Que tengas que distribuir posiblemente este trabajo que esta persona hacía y lo distribuyas en los restantes de miembros del grupo que quedan, ¿no? Sin embargo, bueno, pues por algo hay una cantidad de personas elaborando un trabajo, un proyecto en particular. Y Silvia, qué importante cómo lo mencionas, porque muchas veces solamente vemos como la salida de un compañero como ya se fue, ¿no? Justo tú nos mencionas esta parte más hacia el compañerismo, ¿no? Yo tenía mi rutina con él, el ritual que mencionas, que creo que es bien importante y que a veces lo vemos como pues una distracción en el trabajo, pero justo no hablas de pasamos muchas horas en un ambiente laboral. ¿Qué pasa cuando no solamente se va esta parte de compañerismo, sino también llega una carga de trabajo adicional para el resto del equipo? Definitivamente. Como te mencionaba antes, los puestos de trabajo no siempre se ocupan de forma inmediata.
sumado a que cuando llegue esta nueva persona, pues hay que esperar a que se adapte y que tenga las habilidades para desarrollarlo al 100%. Mientras tanto, pues el trabajo no se detiene. Hay procesos que tienen que continuar, hay proyectos que tienen que resolverse, hay decisiones que tienen que tomarse. Entonces, en este sentido, se requiere a veces o en la mayoría de los casos, se requiere un insumo que permita tomar decisiones. Entonces, por eso, al no detenerse el trabajo, pues, ¿quién realiza ese extra que dejó la persona que se retiró? Pues los miembros que quedan dentro del grupo. Esto hace que puedan tener, sí, una sobrecarga de trabajo, pero tiene mucho que ver con el líder que los guíe en este proceso. Luego posiblemente hablemos más específicamente de liderazgo, pero vamos a pensar ahorita que si tenemos esta situación de que hay que resolver este proyecto, tenemos que dar por terminado este proceso, etcétera, permitirles o pedirles, mejor dicho, a los empleados que quedan a cargo de este proyecto que tomen decisiones o que realicen ciertas actividades que no estaban en su función, pues van a tener que poner un horario tal vez más extendido. Van a tener que trabajar lo suyo más lo extra y adicionan horas de trabajo, ¿no? También, obviamente, el espacio de trabajo al incrementar el horario, aunque pareciera que no tiene efecto, o por supuesto que sea valorado, no es lo mismo estar en una silla sentado 2 horas, 4 horas, 6 horas, 8 horas, ¿no? Entonces, eso también, el espacio físico cuenta. Si no tienes una condición adecuada o no tienes las salidas de relajación o de actividad para un poco retirar ese estrés, pues solamente lo incrementas el estrés porque sabes que tienes que terminar esa parte adicional. Y hay un tema muy, muy desmotivador dentro de todo esto, y es que te adicionaron trabajo, pero no te incrementaron el sueldo, ¿no? Entonces, en este sentido, pues tienes un empleado desmotivado, que también la desmotivación tiene un impacto, y un impacto económico también para la empresa. Tal vez ahí es donde la empresa se entera de que tiene sobrecargado de trabajo a sus empleados, porque ya no están rindiendo como debe de ser, ¿no? Pero nunca se le ocurrió que, pues, podía ser muy motivador pagar unas horas extras más o darle la idea de un posible ascenso, etcétera, algo que pudiera motivarlo a que ese trabajo pues no sea nada más un costo para el empleado, ¿no? Sino que sea también compartido ese costo hasta que llegue la otra persona por la empresa. Sí, que aquí ya estamos tocando como varios temas, ¿no? Es un colaborador que no tiene la culpa de que alguien se haya ido, se le está incrementando el trabajo. Como dices, no se le está retribuyendo ese trabajo en sueldo, en algún incentivo, en algo que pueda, perdón, regresar esa motivación hacia el colaborador y que aparte podemos estar generando el ya famoso burnout, ¿no? Que creo que también es algo que al final de una persona que rotó podría generarnos que esto se hiciera algo mucho más grande, ¿no? ¿Cómo podemos lograr que, o más bien, cuál sería como la estrategia para que estas personas vuelvan a alcanzar un nivel de productividad que a la mejor y por darles trabajo extra, a la mejor y ya hasta perdieron como la productividad y la motivación que tenían con sus propias actividades? Ujú. Depende del trabajo que haga. También es importante a veces como considerar que si se está previendo ya que a corto plazo llegue el reemplazo de la persona que se retiró, pues bueno, tienes también una actitud positiva, digamos, para con la empresa, ¿no? De sí resolver este tema porque posiblemente ni la empresa misma haya previsto que se iba a retirar esta persona, ¿no? Entonces, en este caso, también es importante, te decía hace rato, el liderazgo de quien dirige este equipo de trabajo pudiera de alguna manera mediar la situación y considerar entonces
que la carga de trabajo no sea tan prolongada, ¿no? Que sea algo que pueda distribuirse, no sé, de mejor manera entre todos o que solo sea por un tiempo específico. La otra situación puede ser que si el empleado lo puede ver como de alguna manera positivamente, cuando una persona se retira y asumes alguna responsabilidad de lo que él hacía o ella, tienes un área de oportunidad. Tal vez eso no lo venías desarrollando tú. Tal vez eso era un conocimiento pues que no estaba en tus funciones, pero hoy puedes tener la posibilidad de aprender algo nuevo. Tendrías tal vez algunas expectativas de moverte en tu ámbito profesional porque ahora tal vez no hacías una parte, qué sé yo, la parte digital no la venías haciendo tú, ¿no? Tendría que hacer la otra persona. Tú programabas, pero no hacías una parte a lo mejor mucho más técnica. Entonces hoy puedes verla como esa oportunidad de aprender cosas nuevas. La otra es que también puede funcionarte como un reto. Ujú. Si ese reto es decir, tengo la posibilidad de desarrollar esto, que no venía haciéndolo y termino por ejecutarlo de buena manera, este reto me lleva por una satisfacción profesional, pero también como una posibilidad de movilizarme en otro ambiente laboral, en otro espacio laboral, en otra empresa, incluso en otras situaciones, porque ya adquirí nuevas habilidades, ya tengo otras experiencias, ¿no? Esto hace entonces que pues pueda ser más empático con la empresa en sí, ¿no? Pero definitivamente hay una parte negativa, ¿no? De esto. Si tú no ves que puede existir una promoción o que no tengas como la posibilidad de un reembolso de tiempo y vamos a decir, trabajaste mucho este día, pero vas a descansar este otro, o sea, compensaciones que te aprecie pues lo que estás haciendo por sacar el trabajo, pues entonces si viene esta desmotivación y finalmente si también se prolonga demasiado, una carga excesiva que te lleva a una fatiga y te lleva al burnout que conocemos perfectamente, ¿no? Que la importancia también aquí del liderazgo, Mm. justo es lo que mencionas, ¿no? O sea, para que yo pueda verlo como una promoción o para que yo pueda verlo como un reto o para que yo sienta que esta es una oportunidad para mí de aprender algo nuevo o desempeñar nuevas funciones, creo que el cómo te lo diga tu líder es algo clave, ¿no? Porque Claro. si te lo vende como un, pues ya se fue tu compañero, ahora te toca hacer esto, creo que justo más allá de parecer un reto, parece como un castigo que aparte tú tienes cuando no, pues no tuviste nada que ver en esa decisión, ¿no? Y bueno, si me permites el punto del liderazgo que hemos mencionado varias veces, pues también suele ser determinante, ¿no? Porque si tu líder tiene ya una, previamente tenía tal vez visualizado la separación de ese otro compañero, pues ya tendría también una estrategia para ir solventando como ese espacio, ese vacío, ¿no? Y eso requiere entonces que el líder haga, pues, digamos, una intromisión paulatina a esa nueva actividad que van a desempeñar los demás, ¿no? Entonces, bueno, sigue siendo importante el líder. Sí, por supuesto. Oye, Silvia, ¿cómo crees tú que recibe un equipo el mensaje cuando constantemente los colaboradores se van? ¿Qué siente el colaborador o cómo percibe este movimiento tan constante dentro de la empresa o dentro de su equipo? La mayoría de las veces, si no tienes información y no sabes por qué se están retirando las personas, pues haces muchísimas conjeturas, ¿no? Y la mayoría de ellas no son precisamente positivas. La conjetura es primero así de, oh, esto no está funcionando, esto no tiene estabilidad, no hay, digamos, una planeación, no existen las condiciones adecuadas. Mucha gente llega al trabajo y y le cuesta un tiempo adaptarse a él. Pueden ser 8 meses, un año adaptarse al trabajo, que ya, digamos, lo domine. Pero si al año y medio se va, entonces quiere decir que
logró adaptarse, pero algo no le funcionó, algo no estuvo bien y en medio año se retiró. Esto quiere decir que algo no estuvo del todo correcto. Entonces, la apreciación de las personas que están a su alrededor, de los empleados que aún permanecen ahí, quiere decir, bueno, aquí algo se está desgastando. La empresa en sí, porque está trayendo a un nuevo miembro a su equipo, que le ha costado y le va a costar dinero ponerlo nuevamente en las condiciones adecuadas para el desempeño y termina por retirarse. Entonces, hay un costo en la empresa cuando no logra que este empleado permanezca el tiempo suficiente y hay un costo en la percepción de los demás de que la empresa no está siendo tan efectiva para la retención, ¿no? Que las condiciones no son las adecuadas para desarrollar el trabajo, que la vida, digamos, laboral que tienen las personas dentro del espacio no está resolviendo la parte laboral, pero ni tampoco la parte personal, porque algunas veces en las cuales el empleado decide retirarse simplemente porque no me llevaba bien con el compañero, ¿no? Porque me molestaba y esto no es algo que la empresa lo vea de manera productiva, ¿no? Sino porque su malestar al llegar a la oficina pues le fue más fuerte que lo que el trabajo que realizaba, ¿no? Justamente mencionabas una palabra que es la retención, Ujú, y justo todo lo que mencionábamos es como el dolor, ¿no? El por qué se van, qué pasa cuando se van, los costos que ujú. tenemos o que tiene una empresa cuando un colaborador se va. Una vez hablado del dolor, me gustaría que pudiéramos pasar hacia la solución, ¿no? Que en este caso sería la retención. Justo de lo que te decía que leía en la mañana del estudio de Gallup, decía que estimaban que un 42% de la rotación, perdón, se podía prevenir. ¿Cuáles son estas razones por las que las personas dejan actualmente una empresa? Sí hay ya, digamos, unos datos estadísticos de cuáles son las razones más frecuentes por las cuales te puedes retirar de la empresa. Y la primera de ellas, que esta, digamos, es un análisis que hace INEGI, es las condiciones de inseguridad o nocivas del trabajo. Con esto quiero decir que pues hay ambientes inseguros. Podemos ampliarnos a un montón, ¿no? Fábricas, tal vez, ¿no? Donde no existen las condiciones de protección para el empleado o incluso podemos decir hasta trayectos de casa al trabajo que suelen ser pues un poco desprovistos de seguridad y que le implican a lo mejor a la persona pues de estar en riesgo, ¿no? Atravesar ciertos espacios, ciertos lugares, etcétera, ¿no? Y eso pareciera que es como algo que está en primer término, ¿no? Que esto, si estoy en riesgo, si hay una situación nociva, esto no me viene bien, voy a dejar el trabajo. Y dentro de las situaciones nocivas también están estas, digamos, jornadas excesivas, a las que en muchas ocasiones, pues las empresas pueden, sí, pagar horas extras, pero en realidad es un desgaste extremo de la persona. No termina por ser tan productivo finalmente, porque la fatiga a la que puede llegar alguien al extenderse en horarios y jornadas de trabajo, pues puede ser realmente muy dañino a largo plazo. No se ve inmediato porque puede ser que tú estés en buenas condiciones físicas al entrar, al desempeñar un trabajo, pero pasado un tiempo que ya no dormiste lo suficiente, que ya no comes incluso a veces de manera adecuada, no regresas a tu casa después hasta de 12 horas porque el trayecto es muy largo. Entonces, eso también es una condición que prevalece y más en ciudades como las nuestras, ¿no? Donde pues los trayectos son demasiado largos para llegar al trabajo. Cuando el colaborador está pasando por una situación como esta, ¿qué señales puede tener el líder? Uno, que no la estás pasando bien y dos, que pues, a lo mejor se acerca el momento en el que te vas a ir, ¿no? ¿Cuáles son esas señales que podríamos tener para saber que un colaborador se va a ir? Sí, creo que esto depende también nuevamente, del liderazgo. Si tienes un liderazgo sensible, un líder que sea empático,
un líder que tenga la capacidad de identificar aquellas situaciones de cambio que se dan en el equipo de manera rápida. Si tienes un líder que conozca más allá de la persona que tiene como a su cargo, le conozca en todos sus aspectos, un poco más hacia el ámbito personal, familiar, ¿no? No quiere decir que rebases ciertos límites, pero sí que sepas, por ejemplo, a qué distancia vive, ¿no? Eso es muy importante como para no estar siempre con el, digamos, castigo porque llegó tarde, ¿no? Porque estuvo siempre con la dificultad de llegar a tiempo y pues se le castiga a través de retenerle cierta cantidad de dinero. Pues cuando tienes un líder que es sensible a todas estas situaciones, puedes ser capaz de identificar cuando un empleado no está en las mejores condiciones para seguirse desempeñando, ¿no? Ujú. Si no eres un líder estratégico también, en este sentido de sé que se va a ir, ¿no? Porque no le queda de otra, porque gana poco dinero y necesita un poco más de ingreso, porque tiene, digamos, estas distancias tan largas que recorrer, porque en su familia se han enfermado y ahora tiene que cuidar también aparte de en casa a alguien más. Qué sé yo, pueden ser N factores, ¿no? Pero si esos no son hablados o comunicados con su propio líder, pues entonces simplemente ve a un sujeto que no está produciendo, pero no está identificando las características o condiciones o situaciones por las que él está pasando. Entonces, si este líder, que es el líder que ahora, digamos, es el más conveniente, el más adecuado, no es el simplemente que te lleva a que resuelvas de manera completa todos los objetivos que se habían marcado, sino cuáles son tus condiciones personales, quién es la persona que está trabajando contigo, quién es la persona y cuáles son sus condiciones fuera de su trabajo, que eso también influye, aunque pareciera que no cuenta tanto, pues sí, es un efecto positivo o negativo para el desempeño. Entonces, si este líder es capaz de ser sensible a estas situaciones, puede darse cuenta de que alguien o se va a ir o se va a quedar de manera más prolongada porque esto es para él, ¿no? O este trabajo no es para él. Sí, un poco entender que ya no estamos en una circunstancia donde el colaborador solo va a trabajar, ¿no? O sea, de cierta manera también buscan empatía, ¿no? De qué te pasa en tu entorno, en tu vida personal, a lo mejor como dices, no, parece que no es tan importante, pero sí, o sea, un mal día, una mala situación en tu casa puede reflejarse en cómo trabajas ese día, ¿no? Entonces sí, un poco entender que también es parte del trabajo del líder ser empático. Claro. Silvia, un poco para ir cerrando la conversación, me gustaría que nos pudieras dar algunos consejos. Si una empresa está buscando solucionar su problema de rotación en este año, ¿por dónde debería de empezar? El mercado laboral es muy amplio y muy dinámico. A veces es difícil encontrar esa persona tan especializada o con unas habilidades muy específicas. Y a veces requieres un personal, pues, que tenga cierto nivel de desempeño de trabajo y es suficiente. Entonces, aquí depende de lo que estés buscando, depende a quién estás esperando retener, a quién necesitas que no se vaya definitivamente, ¿no? Entonces, sí es importante que las empresas hagan su análisis y su proyección en cuanto a la los puestos que son clave para que no se desocupen, ¿no? Para que estén siempre en una condición de bienestar, no solo laboral, sino de bienestar personal. Una de las cosas que marca incluso INEGI de por qué te retiras, pues es que sí deben de estar las condiciones ambientales laborales definitivamente adecuadas al tipo de trabajo que realizas. Entonces, desde ahí, ¿no? Vas a tener un empleado que realice, no sé, una jornada laboral de 4 horas y luego un descanso de 1 hora y otras 3 horas más tarde. Bueno, debes de considerar que esas 4 horas continuas, pues debe tener un ambiente adecuado. Ujú.
La otra es que es importante que la empresa también considere la formación de sus empleados para una proyección futura. Alguien que se estanca laboralmente, que lleva 20 años en el mismo puesto, haciendo lo mismo todo eso, ya ni siquiera le es benéfico a la empresa. La verdad es que es alguien que va a ocupar un espacio, a tratar de resolver ciertas cosas, pero nunca tendrá una proyección y por eso no se esfuerza tampoco por ello, ¿no? Entonces, es importante que se considere el desarrollo profesional de las personas dentro del ámbito laboral. La otra es que pues las remuneraciones también sean suficientes. O sea, hay trabajos que de un profesionista recientemente salido de su universidad, está egresado de su universidad, está teniendo una remuneración de alguien que no tuvo una preparación de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, el salario también es una parte importante por la cual la gente se va de la empresa. Los requerimientos económicos que se tienen de manera personal, pues impactan definitivamente en si me voy a quedar en este puesto tanto tiempo o si tengo la oportunidad de irme a otro en mejores condiciones, definitivamente lo hago de manera inmediata. Entonces, la empresa tiene que poner salarios justos también a esto, ¿no? Lo que decíamos, un liderazgo es muy importante. Un liderazgo que sea proactivo, un liderazgo que tenga la capacidad y la sensibilidad para orientar a su gente a los objetivos y al desarrollo propio de la persona. Eso es muy importante. Si tu jefe te cae mal, si tu jefe no hay manera de conversar con él y no tienes la confianza de establecer un diálogo donde aun y cuando estés en desacuerdo en una toma de decisiones, te escuche, te pueda tomar en cuenta, pues entonces no vas a tener la idea de permanecer en ese espacio, ¿no? Alguien que no te escucha como empleado porque tú también aportas y no lo toman en cuenta, pues tampoco es un espacio donde te gustaría seguir contribuyendo. Y yo creo que también es necesario que las empresas en sí, los organismos, las instituciones, integren a su empleado a un símil de familia, digamos, ¿no? Ujú. Donde hay rituales, como decíamos hace rato, donde hay un bienestar, donde hay un desarrollo, donde hay una conversación, donde hay un espacio de crecimiento. Entonces, eso también es importantísimo que se vea a la persona y no solamente al empleado. Silvia, en tu opinión, ¿cómo puede ayudar la cultura organizacional para poder retener a los colaboradores? Si entendemos a la cultura organizacional como un sistema de valores, de normas, de creencias, de objetivos, de razón de ser de la propia empresa, es decir, su misión, su visión, y de estos rituales o tradiciones que tiene la propia organización, pues entonces todo ello debería de dar forma a las percepciones y al comportamiento de las personas, de los empleados en este caso. Esto quiere decir que desde que te planteas como institución, como organización, quién eres y qué vas a hacer, pues estás considerando a un colaborador que deberá participar de manera muy propositiva a esos objetivos de la organización o de la empresa. Por lo tanto, el colaborador pues debe tener también una actitud en la cual se adapte a esas características de la empresa y el clima lo conformen entre ambos. La buena actitud del colaborador más todos los buenos propósitos de la empresa por llevar a cabo todas sus actividades laborales de buena manera, pues esto hará que el colaborador sea empático con la misma empresa. No es el tema solo de ponerse la camiseta, no es ese el asunto, es que la empresa también vea a su propio colaborador como una persona con anhelos, como una persona con un comportamiento específico, como una persona a la cual le vas a invitar a compartir tu cotidianidad empresarial y en ella él también es partícipe de resolver esas cosas, ¿no? Entonces, es tan importante a veces como el que
hagas el día del biscuit del desayuno, ¿no? ¿Por qué? Porque esto integra, porque esto al fin y al cabo hace que tengas comunicación con otras personas que a lo mejor no las ves cotidianamente, ¿no? Que tengas como una posibilidad de compartir algunas ideas que pueden ser laborales o pueden ser personales con personas que no ves en el continuo. Y esto hace que pues haya más cohesión en general, que las diferentes áreas que conforman la empresa al fin y al cabo tengan finalmente una relación una con la otra, porque así debe de ser, ¿no? No solamente laboralmente, sino también en lo personal o en las relaciones interpersonales de los empleados. Pues el clima organizacional definitivamente es una manera muy efectiva de retener a los empleados y el empleado, por supuesto, se sentirá como en una familia. Sí, un poco hacerlos sentir apapachados, no solamente como el estás aquí para trabajar, sino un poco lo que dices, ¿no? El día del, no sé, la dona o, no sé, una convivencia que haga o que el colaborador sienta que no solamente es trabajo, ¿no? Que ya que está compartiendo 9 horas, 8 horas al día, pues que existan otro tipo de cosas que saquen de la rutina a una cotidianidad de trabajar. Claro, y que te cree realmente una integración a la empresa, ¿no? A lo mejor pusimos un ejemplo muy común o muy simple, pero hay instituciones que tienen realmente eventos muy complejos, ¿no? Para que no solamente el empleado vaya, sino la familia del empleado asista y en eso también participe, como que sea una parte más de la propia empresa. Ujú. Muchas gracias, Silvia. No me resta más que recomendarle a aquellos que nos escuchan que aprovechen estos consejos que creo que son muy valiosos, sobre todo para buscar el bienestar de nuestros colaboradores y reducir esta rotación, ¿no? Que se puede ir haciendo un problema mayor en las empresas. Muchas gracias por escucharnos. Los invito a sintonizar el siguiente episodio de Impulsando el Mundo, donde seguiremos explorando temas que impulsan el bienestar de las personas y de los colaboradores. Silvia, muchas gracias. Al contrario, Jimena, muchas gracias a ustedes, a ti, por la invitación. Gracias.